Ese suero de leche ustedes pueden utilizarlo como junto con el agua para poder, digamos, regar, humedecer, y ese suero de leche motiva, digamos, a las lombrices, ¿no? Les abre apetito, les incita a una reproducción más rápida, ¿ya? Ahora, si no tienen eso, pueden también probar sulfato ferroso, ¿ya? Sulfato ferroso. El problema del sulfato ferroso es que si no lo manejan bien, ese sulfato ferroso fácilmente se puede oxidar, ¿no? Entonces, cuando se oxida fácilmente, eh, puede pasar de hierro 2 a hierro 3, aunque como hay ácidos húmicos y fúlvicos y materia orgánica, es poco probable que pase eso, ¿ya? Pero puede pasar, no le estoy diciendo que no, puede pasar. Lo que sí es más frecuente que pase es que ocurra una reacción de reducción, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que por exceso de humedad ya también se reduzca el azufre, en este caso, a sulfuro, ¿no? Y entonces ahí generan malos olores que hace escapar, digamos, las lombrices, ¿no? Pero si se lo maneja bien, con la humedad necesaria, la aireación suficiente, el sulfato ferroso es no sé, pues no, a ver, fíjense, desde el punto de vista biológico, es algo que insta, digamos, al metabolismo, ¿no? Acelera el metabolismo. Si ustedes han debido escuchar a las señoras que están embarazadas en cinta, les dan sulfato ferroso, ¿verdad? Y le dan sulfato ferroso para fortalecer, obviamente, todo el proceso de gestación. También a las personas que están débiles, ¿no? A las personas que están anémicas, les dan sulfato ferroso. Entonces, el sulfato ferroso es una sustancia química que acelera, digamos, ¿no? Mejora el metabolismo. Y en este caso en las lombrices tiene ese efecto. Pero ojo con eso, ¿no? De que puede pasar una reducción que es más frecuente, una oxidación que no es tan frecuente, pero por ahí puede pasar. Entonces, si se maneja bien, no hay ningún problema. Eso eleva notablemente la población, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? Si pueden probarlo, perfecto, ¿ya? Para darle nomás nada más unos tips de cómo mejorar su lombricera, ¿no? Bueno, hoy día tenemos planificado ver la parte química, ya hemos arrancado con la capacidad de intercambio catiónico. Hoy vamos a ver el pH del suelo, el miércoles vamos a ver la salinidad, el viernes próximo vemos clasificación de suelos, y a partir de ahí ya tenemos, digamos, aplicaciones de lo que es esta propiedades físicas y suelo en algunos proyectos o lo que llamamos estudio de casos, ¿no? Contaminación de suelos, descontaminación, bueno, manejo de cuenca. Esta mañana, bueno, no esta mañana, sino la anterior semana, yo estaba en una reunión laboral donde un responsable del municipio, en este caso del municipio de Quirusillas, un municipio, ¿no? De Quirusillas, comentaba de que ellos tienen dos problemas, ¿no? Uno que es el manejo de basura, que su basurero es arriba, cuesta arriba, y lamentablemente en esta época de lluvia, pues baja, digamos, todo ese basural, pues no, baja con el agua, lo arrastra, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer ahí un vertedero, pero eso no es tan por tanto el problema, sino que además ahí hay cuencas, ¿no? Microcuencas, y ellos quisieran, digamos, saber cómo manejar sus microcuencas, ¿no? Entonces, ahí estaba un ingeniero de la área ambiental, y bueno, él dio algunas opiniones, ¿no? Y desde ese punto de vista a mí me alertó de que evidentemente el manejo de cuencas, ¿no es cierto? Y en este caso el vertedero clandestino que hay en muchos municipios, pues es un tema netamente ambiental, ¿no? Un tema de ingeniería ambiental. Entonces, vi con buen criterio es que el ingeniero ambiental que trabajaba ahí tenía algunas propuestas de solución, tanto al vertedero como al manejo de cuencas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que en esta oportunidad
yo les prepare un trabajo de cómo se puede hacer un manejo de cuencas, ¿no? Siempre con el enfoque de suelo, ¿no? O sea, nada fuera de la materia, ¿no? Y claro, relacionado con otras más, ¿no? Entonces, un estudio de caso puede ser eso. Y tengo alguna información justamente de esa microcuenca, a ver si lo podemos armar con las fotografías para poder dar, pues, digamos, cosas reales, ¿no? Entonces, ya estamos prácticamente a una semana nosotros de terminar. Si hoy hacemos pH, la próxima semana hacemos la parte teórica y la próxima ya estaríamos hablando, a ver, bueno, en Navidad ya, ¿no? Pucha. Bueno, entre el 22 y el 22 y 24, y pues ya estaríamos hablando de los casos de estudio de casos, ¿no? A ver algunos casos que les interesa, ¿no? Si alguien quisiera tener alguna información sobre un caso específico, me hace saber para yo armar la información o buscar la información que concierne a ese tema, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si ponemos ese caso de manejo de cuencas en esta oportunidad. Bueno, vamos entonces a seguir con nuestros temas teóricos. Vamos a ver ahora el pH, ¿ya? El pH, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la información. Ingeniero, una consulta antes que empiece. Sí, dígame. ¿Las notas de primer parcial va a mostrar o al final nomás va a ser? Sí, se las voy a pasar. Esta semana próxima se las voy a pasar. La verdad que no he tenido tiempo para ordenar un poquito, ¿no? Porque está en el Drive, ¿no? Todas las respuestas, pero las tengo que ordenar para ponerlo en una planilla que ustedes sepan, ¿no? Y ahí en las ponderaciones. Las voy a ordenar, no hay problema. Se las voy a pasar, ¿no? Ustedes saben que las notas son públicas, son derecho de ustedes, así que no hay problema. Lo único que les pido es que me den tiempito nomás, porque estamos muy atareados en estas fechas y bueno, eso es lo que me está impidiendo hasta cumplir con las clases, ¿no? Pero bueno, eso no es, digamos, ningún motivo para no presentárselo, ¿ya? Gracias, ingeniero. Denme tiempito. Ingeniero, otra consulta. Sí, dígame. Disculpe, con respecto al tema de las lombrices, nosotros tenemos un grupo, uno de los grupos no está haciendo en los vallecitos, está haciendo en domicilio. Entonces, ¿usted nos va a dar alguna estructura para el momento de finalizar el proyecto con las lombrices y con compostaje? Porque no nos han hecho ninguna visita a nosotros a mi domicilio, aparte de la vez que nos entregaron el material y ya, digamos. Ya, a ver, quiero comunicar lo siguiente, ¿no? Yo la verdad que tampoco estaba en mis planes hacer visitas, ¿no? O hacer revisiones, nunca lo he estado. El problema es que, no es el problema, sino que ha coincidido de que acordaron, creo, con el auxiliar, establecer algunos trabajos en el vallecito, ¿no es cierto? Sí. En el kilómetro 9, creo que eso lo han acordado en el curso o grupo, la verdad que no sé cómo lo han hecho, pero lo único que sé que a mí Alicia me llamó y me pidió que pudiera yo, digamos, autorizar el uso de alguna superficie que corresponde a la materia que yo doy allá, que es la parte de la química agrícola y la parte de fertilidad de suelos, ¿no? Y bueno, entonces yo accedí a eso y era justamente, creo, pensando en que algunos grupos iban a trabajar allá. Entonces, como yo tengo prácticas establecidas allá en el Vallecito, y justamente hay una práctica que está al lado de los trabajos que han establecido ustedes, una fertilización de soya, y ahora han ido otra fertilización de rabanito. Entonces, como yo debo ir a visitar esas prácticas, y los hago cada miércoles, o por lo menos trato de hacer cada miércoles, entonces coincide que al yo pasar por esas prácticas de química agrícola y de fertilización, yo pueda pasar de ahí de raspada, digamos, los trabajos que ustedes tienen, ¿no? Entonces es ahí que yo baso, digamos, mi criterio, mi opinión, ¿no? Por eso les digo que no, yo fui ayer y no estaba nadie, y es correcto, no tiene obligación de estar, ¿no? Yo simplemente de muy curioso, digamos, lo veo, ¿no?
para darle mi opinión, obviamente, siempre con el objetivo de contribuir, ¿no? Entonces, no es, digamos, una cosa que sí o sí yo debo verlo, ¿no? Entonces, si los trabajos están fuera de Vallecito o en cualquier otro lugar que ustedes hayan decidido hacerlo, lo que sirve en realidad son los resultados, ¿no? Los resultados que ustedes van a sacar, sea la práctica que hayan hecho, ¿no? Y esos Me quedó resultados claro. obviamente tienen que estar presentes en un quejo o en una estructura básica de un trabajo técnico, ¿no? Que si quieren les puedo dar también eso yo, una estructura, les puedo explicar qué tiene que tener básicamente un trabajo de este tipo, ¿no? Exacto, Entonces, ingeniero, ya me quedó claro lo que dijo. Sería bienísimo eso del tema de la estructura, porque, digamos, nosotros estamos tomando los datos necesarios, que es lo que nos dijeron al comienzo, pues, ¿no? pH, humedad y temperatura de las lombrices para que mantengan su vida, digamos. Pero hay más, digamos, para ir al momento de presentar el proyecto al final, porque es punto, pues, ¿no? para nosotros el proyecto, entonces... El tema de la estructura sería, digamos, si usted nos facilita para ir también nosotros, ir armándolo, digamos, y no dejarnos claro, todo acumular a último momento. claro, no hay problema. Como les digo, a ver, tenemos ahora, a la fecha, tenemos, a ver exactamente, vamos a ver esto. A la fecha, tenemos, hoy vamos a ver, supongamos pH. El siguiente tema es salinidad, el siguiente tema es clasificación de suelos. Entonces, con eso terminamos la parte teórica de la materia. Estaríamos hablando del 15 y del 17, si es que no hay ningún inconveniente, ¿ya? Y el 11, en este caso el 22, estaríamos haciendo clasificación de suelos. Y el 24 ya estaríamos ingresando a eso que llamamos aplicación, ¿no? De todos los conocimientos que les estoy, bueno, de toda la información que les estoy dando, ¿no? Cómo se aplica, en qué temas, en qué trabajos, ¿no? Entonces, antes de entrar a eso, el 24, podríamos quizás hacer ese bosquejo, ¿no es cierto?, de cómo ustedes pueden presentar su informe, porque entiendo yo de que algunos están haciendo una sola actividad y no están haciendo, por decirles, investigación, ¿no? O sea, no están haciendo pruebas. Entonces, se supone que independientemente de que tenga o no tenga pruebas, tiene que tener un bosquejo general. Entonces, el 24 podía yo darles eso, una idea de cómo deberían presentar el informe. Y en función a los temas que están desarrollando, más o menos indicarles de qué tipo de variables tendrían ustedes que tener para manejar, obviamente, para monitorear el proceso, ¿no? Porque todo proceso que se haga, cualquiera que sea, se va monitoreando en función a datos cuantitativos, ¿no? Y esos datos cuantitativos son los que nos permiten a nosotros decir está bien, está mal, es por esta razón que no está funcionando o por esta razón es que está retardándose el proceso. Bueno, pues cualquier variable que no esté siendo controlada puede afectar, ¿no es cierto?, al proceso, ¿no? Por ejemplo, en el compostaje, justamente el miércoles, ahí una colega me invitó a hacer un pequeño recorrido por las prácticas que sus alumnos estaban haciendo. Y entonces yo, bueno, como me invitaron, bueno, yo participé y les hice una consulta a los jóvenes a eso, ¿no? Le dije que cuál era el objetivo de hacer compostaje, ¿no? O sea, ¿por qué hacen compostaje? ¿No? ¿Por qué quieren hacer compostaje? Y entonces, bueno, ellos me dijeron que era para producir abonos y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista simplista, digamos, está bien, ¿no? Pero desde un punto de vista ya de solución, porque la idea es conocer el proceso para proponer soluciones, ¿no? Entonces, digamos, desde un punto de vista de solución para el manejo de residuos sólidos, entonces, claro que ya no es solamente producir abonos, ¿no? Sino es mejorar, optimizar el proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hacer compost y puedo obtener el compost en 6 meses, ¿no? Total, total, simplemente lo amontono la basura ahí y por inercia se descompone, ¿no? En 6 meses y tengo un buen abono, correcto. Pero eso no ha sido absolutamente ningún avance técnico, ni siquiera, digamos,
monitoreado nada, porque bueno, se descompuso en forma natural. Pero la idea es que si en forma natural se descompone en 6 meses, por darles un dato, la idea es optimizar ese proceso, ¿no? Porque teniendo en cuenta que si nosotros llevamos a una propuesta ya macro, es decir, qué sé yo, al manejo del municipio, de un municipio, por ejemplo, hay un proyecto de un condominio, ¿no es cierto?, que me dijeron que vea la posibilidad de establecer manejo de residuos sólidos ahí, ¿no? Biodegradables, obviamente. Y entonces, bueno, la cantidad de casas y la cantidad de familias es una tremenda cantidad de basura, de residuos orgánicos que se genera ahí. Entonces hay que hacer la dimensión, ¿no?, de cuántas pilas se tiene que tener para poder abastecer, primero para poder abastecer las pilas. El área final tiene que, pues, ser suficiente para cerrar un ciclo de instalación de pilas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo instalo la primera pila hoy, ¿no es cierto? Si lo dejo en forma natural, pues voy a esperar que esa pila que instalé hoy va a descomponerse de aquí a 4 meses, ¿no? Digamos, estamos hablando diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo estaría ya aprovechando yo ese abono o ese material. Pero hasta marzo, ¿no es cierto?, la gente sigue produciendo residuos, ¿no? Y a la velocidad que se produce residuo y la cantidad que se produce, pues me voy a pasar quizá instalando pilas en los 4 meses y no va a haber superficie que aguante, ¿no? No vaya a ser que yo esté ocupando para hacer la basura un área igual o un poquito mayor a la cantidad de área construida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si naturalmente se descompone en 4, en 6 meses, yo tengo que optimizar ese proceso. Tengo que tratar de descomponerlo en 2 meses y medio. Y en función de esos 2 meses y medio, entonces yo ya dimensiono, ¿no?, qué área voy a tener, cuántas pilas voy a tener en esos 2 meses y medio en función a la cantidad de residuos. Bueno, hay varias variables que se manejan, ¿no? O sea, el compost no solo es amontonar basura y listo, que actúe la naturaleza. No. El compost, esa partecita de la instalación y del manejo es una cosa, pero hay que optimizar todo el proceso, ¿no? Desde la dimensión de la superficie hasta la dimensión de las pilas, ¿no? El manejo, la aireación, todo eso. Entonces, eso es el compostaje, ¿no? Porque lo otro, pues, es nomás amontonar basura y que la naturaleza se encargue del otro, ¿no? Entonces, no tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que le dije, por ejemplo, a los jóvenes de ayer, ¿no? Que, bueno, si están haciendo eso, no se molesten en tomar nada porque la naturaleza por sí sola va a hacer, ¿no? Ustedes tienen ¿qué han hecho para optimizar el proceso? ¿Qué tipo de pila es? ¿No es cierto? ¿Qué material están usando para acelerar? Nada de eso. Entonces, bueno, eso es una montonera de basura, bueno, de residuo orgánico y que está descomponiéndose, punto, ¿no? Pero no hay nada de trabajo, digamos, o por lo menos ayer no había nada de ese trabajo técnico, de ese trabajo de estudio, de ese trabajo de observación, de ese trabajo de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, ¿alcanzó la fase térmica, las fases térmicas del compost? Sí, a ver, deme su temperatura. ¿Cuál es su máxima temperatura? Bueno, máxima temperatura, 25. ¿Y 25 cree usted que es la fase térmica alta que del compostaje? No, entonces, ¿por qué no alcanzó? ¿Qué pasa si no alcanza? Bueno, todas esas son las cosas técnicas que hay que trabajar, ¿no? Yo siempre a los estudiantes les digo, ¿no? Cuando hacen un trabajo, no quiero que hagan un trabajo de peones, ¿no? Por ejemplo, ahí en la fertilización, ¿no? Ellos siembran la semilla, hacen la semilla, la almacenan y todo lo demás, preparan el suelo y hasta ahí cualquier persona lo hace. Uno paga a un obrero y el obrero pues trabaja, ¿no? Le digo, quiero que me haga esto y lo hace, ¿no? Y a él no le interesa por qué hace a tal profundidad, por qué tiene que estar a tal distancia, por qué tiene que haber tantas plantas por metro lineal, no le interesa nada. Es la cuestión que siembra y punto, ¿no es cierto? Entonces ya la persona que está haciendo el trabajo de investigación tiene que ver todos los aspectos técnicos. Distancia de siembra, ciclo del cultivo, variedad, necesidades edafológicas, necesidades de clima. Bueno, estoy hablando de la parte agronómica, ¿no? Pero en cualquier trabajo técnico es así, ¿cierto? Al obrero no le va a interesar si llueve o no llueve, total, ya sembró y punto, ¿no?
Sin embargo, al trabajo técnico sí le debería interesar, y si no hay suficiente agua, ¿qué implica eso, no? Entonces, bueno, de eso se trata el trabajo, ¿no? Y ustedes que están en un quinto semestre, quinto, cuarto, no exactamente, yo sé que hay de todo lado, pero bueno, ya deberían tener un criterio mucho más técnico, ¿no? Más aún estas prácticas que son rentables, ¿no? Para mí son rentables, para las personas que quieren también son rentables, ¿no? Y cuando hablo de rentabilidad, estoy hablando de una rentabilidad interesante, ¿no? O sea, realmente buena, ¿no? Y bueno, pues si uno quiere aprender algo que le puede significar a largo plazo o a mediano plazo una fuente laboral propia, pues hay que aprender bien, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Todos los trabajos que instalamos nosotros allá en el Vallecito, de las materias que a mí me corresponde regentar, siempre las trato de relacionar con necesidades laborales, ¿no? O sea, que la gente, el estudiante, aprenda a hacer prácticas en algo que le puede servir más adelante en su actividad laboral, ¿no? Y el objetivo de estas prácticas en la materia aquí también es la misma, ¿no? O sea, que ustedes, por ejemplo, ya les he comentado, ¿no? De varias tesis que están en este enfoque de suelo, ¿no? Y son pagados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la anterior vez les dije de 2 tesis que no sé qué organismo internacional, a la señorita les han pagado, le están pagando, le van a pagar viajes no sé a dónde, bueno. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones pues debe motivar realmente a hacer un trabajo práctico, pero técnico, ¿no? O sea, algo que realmente diga, bueno, sí, ahora sí sé hacer, ¿no? Porque una cosa es saber, ¿no? Pero otra cosa es hacer, ¿no? Por eso que en el eslogan ahí en el huerto es, el eslogan de la cooperación de la GTZ es aprendiendo, aprender haciendo, ¿no? Eso es la clave, hay que aprender haciendo. Más aún estas cuestiones técnicas, ¿no? Porque estas cuestiones técnicas están escritas en papel, ¿no? Ustedes pueden encontrar información, toneladas de información en papel. Ahora en la parte digital, igual, digamos gigas, ¿no? Teras, ¿no? De documentación sobre un tema. El problema es que de nada nos sirve comernos 100 teras de cualquier tema si no sabemos hacer nada. No lo sabemos la teoría, pero a ver, ya, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Y entonces ahí es cuando empieza a decir, mira que esto no había sido, mira que se necesita este otro, que se necesita, bueno, ahí en el proceso es cuando uno se da cuenta que una cosa es leer un papel y otra cosa es hacer lo que dice el papel, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, estamos en un trabajo de técnico de hacer, por ejemplo, las cocinas, ¿no? Cocinas de mejora para optimizar miren, fíjense, esto parecería un tema ambiental, pero en realidad lo está enfocando en la parte agronómica, que es optimización de energía, ¿no? Entonces, hay un diseño de una cocina, hay varios diseños de una cocina que se está estableciendo en las comunidades para que pues, se optimice el gasto de energía, ¿no? Es decir, en este caso, se optimice la leña, ¿no? Entonces, se está haciendo cocinillas mejoradas y bueno, los resultados son tremendos, ¿no? Que antes se usaba, qué sé yo, 20 kilos de leña, ahora con el 10% de eso, pues se hace la misma cantidad de alimentos, ¿no? Y eso obviamente es un impacto ambiental. No, pero fíjense, para diseñar una cocinita, para aplicarse, tiene su aspecto técnico, ¿no? ¿Dónde está la aireación? ¿Dónde está la cocción? ¿Por qué tiene que guardar la temperatura? ¿Por qué tiene que circular la masa de aire? O sea, todo una cuestión técnica, pero ya cuando uno lo ve una infraestructura de barro y punto, ¿no? Y que funciona ya. Pero sin embargo, detrás de esa estructura así rústica de barro, como ustedes lo ven, hay ingeniería, ¿no? Y hay mucha gente que, como siempre, ¿no? Y escéptica cuando uno está construyendo y dice, no, esto no va a funcionar, no, esto no le veo dedos al guitarrero. Bueno, opiniones por ahí bienvenidas, es lo que más a uno le motiva y cuando ya listo, terminado, venga el fuego, pucha, ¿no?
Por ejemplo, nada más le hemos hecho una prueba de campo, cuando una señora dice, bueno, a ver, traiga la cocina normal de campo, ¿no? Esa parrilla y leña, ¿no? Y la señora quemando, o sea, con el fuego, porque claro, la energía se sale, pues, ¿no? Por por las ollas, ¿no? Y a ver, todo el arroz, no, y ahí quemándose, retirando con trapo. Bueno, ya ustedes, si alguna vez han visto cocinar en el campo, pues así es, ¿no? Un poquito lo mueve y se retira porque la calda del fuego obviamente le quema, o el humo, ¿no? Llorando ahí. Con esa cocina nada, ¿no? Y casi más o menos como regular la calda. Usted quiere fuerte, muy bien esto. Más o menos, muy bien esto. Y casi nada de energía, ahí está, ¿no? Bueno, a veces me paso cosas que no corresponden a la materia, pero bueno, es que eso es lo que a uno le apasiona realmente, ¿no? Lo que uno hace, bueno, a mí me interesa transmitirlo, ¿no? Y enseñarlo, ojalá en la práctica, ¿no? Lo que se hace se enseña. Bueno, entonces podemos quedar en eso, ¿no? Podemos quedar en más o menos el 24, víspera de Nochebuena, pues hagamos una recopilación de cómo va a ser los trabajos, ¿les parece? Listo, Inge. Disculpe, tenía una consultita yo. Bien. ¿Qué volumen le podemos agregar del suero de la leche a nuestras lombrices o solamente es al tanteo? No. Nada es al tanteo. O sea, bueno, en realidad hay uno que es al tanteo, sí. Pero eso del tanteo, vuelvo a reiterar, digamos, no es nada bueno porque puede sobrar o puede faltar, ¿no? A ver, el suero de leche es un residuo muy rico en ¿cómo se llama esto? En ácidos, ¿no? En ácidos grasos. Y es muy nutritivo y acelera el metabolismo de las lombrices. Entonces, cuando mucho, ¿no es cierto? Resulta que eso acidifica el medio, o sea, porque no se olvide que tiene de alguna manera ácido láctico, ¿no? Cuando se le echa mucho, incluso llega a fermentarse. Y cuando se fermenta, obviamente que produce acidez, ¿no? Entonces, si no podemos echarle ni mucho. Ahora, cuando le echamos poquito, evidentemente el efecto negativo no hay efecto negativo, pero el beneficio no es como nosotros quisiéramos tenerlo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, le echamos, pero no vemos efecto, ¿no? Entonces hay que echar lo que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que corresponde, no? Esto en este caso se evalúa por volumen de sustrato, ¿ya? El volumen de sustrato. Entonces, un volumen de sustrato de una criadera de lombrices se maneja como metro cuadrado, pero con una profundidad, digamos, de unos 5 a 10 centímetros, ¿ya? ¿Por qué razón esto? Porque fíjense, las lombrices, de quienes están haciendo lombrices, se deben dar cuenta de que las lombrices tienen un recorrido de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba del sustrato. Entonces, la mayor cantidad de lombrices, evidentemente, puede ir creciendo el sustrato en altura. Podemos empezar de 10 centímetros, aumentarle otros 10, ya tenemos 20, aumentar otros 10. Y puede llegar hasta 80 si quiere. Yo he visto, no, que llegan hasta 80 centímetros de altura de carga orgánica. Entonces, ¿cuál es la profundidad efectiva donde realmente las lombrices están actuando? En esos casos que son hasta de 80 o más altos, pues digamos que llega hasta 20 centímetros máximo las lombrices. Ustedes meten un trinche, sacan las lombrices y van a estar a esos 20, 25, quizás 30. De 30 para abajo ya no se puede, ya no hay lombrices. ¿Por qué no hay lombrices? Por dos razones. Uno, porque hay demasiada humedad, ¿no es cierto? Y cuando no hay buen drenaje, esa humedad, pues, hace una descomposición no muy buena del sustrato y genera malos olores. Y les comento que las lombrices no toleran olores malos, ¿no? Olores de pudrición. Entonces, digamos, es muy probable que haya olores ahí, sulfuros, amoníacos, que hace que la lombriz se vaya. Entonces, en los 30 centímetros máximo, digamos, de una altura de 80 de alto de sustrato, entonces tendría que haber lombriz. Y abajo también, a medida que va yendo abajo, ¿no es cierto? Ustedes saben que se compacta. Entonces se reduce la aireación. Y las lombrices son aeróbicas, ¿no? Entonces no van a estar en lugares donde no hay aireación.
Entonces, por eso que, digamos, cuando hablamos de volumen de sustrato, estamos hablando de 1 metro cuadrado y como máximo 20 centímetros. ¿Listo? Entonces, ustedes sacan 20, 10, ¿cómo es? 1 por 1 por 0,20. ¿Cuánto sería 1 por 1 por 0,20? Ese es el volumen de un suelo, ¿no? De un sustrato. Y por esa cantidad, 1 por 1 por 0,20, por esa cantidad, si queremos seguir, digamos, manejando técnica, debería ir por lo menos, debería haber una población aproximada, entre 1.500 a 2.000 lombrices en ese volumen de sustrato, ¿no? Bueno, entonces, si hay esa población, entonces la cantidad de alimento aumenta, ¿no? Y si no hay esa población, la cantidad de alimento reduce. Si no hay esa población, la velocidad de consumo del alimento aumenta. Si no hay esa población, la velocidad de consumo del alimento reduce. O sea, ya estoy hablando ahí de qué tiempo tarda en comerse la lombriz, ¿no? Y entonces, para echarle cualquier suplemento, en este caso llámese suero de leche, llámese sulfato cúprico, y hay otros que, por ejemplo, una señora que fíjese, yo eso no sabía, ¿no? No voy a conseguir, me dijo, bueno, ya. Y cuando un día después, bueno, pasó un tiempo, lo visito y me dice, oye, mire, ¿recuerda que usted me dijo que le eche suero de leche? Sí. No tenía, nunca conseguí, me dijo, ajá. ¿Y qué le echó? No, lo que pasa es que un día mi hijo se compró yogur y ese yogur se pudrió, no sé qué pasó, ¿no? Y como no sabía para echar al hombre, si pasa algo. Y mire usted, crecieron las lombrices. Y ahora tengo una amiga que vende lácteos y todos sus lácteos que saben que se pasan, digamos, ¿no? Porque tienen un periodo de caducidad. Se los compro prácticamente en precio regalado y con eso creo mis lombrices. ¿Qué va a hacer? Le dije, vamos a chequear. Vamos a chequear y esas lombrices parecían, pues, ¿no? Tuchis más o menos, algo así. Entonces dije, pucha, pero ¿y de dónde vamos? No todos tienen pues la suerte de la señora de conseguir yogures, ¿no? Que se pudren o que caducan, ¿no? Y además, poca gente creo yo que tiene esa posibilidad de perder semejante, digamos, producto, ¿no? Pero bueno, sí hay eso ahí. Entonces funciona también eso, ¿no? Y bueno, la señora en ese caso le echó así al ojímetro, como usted dice, y le funcionó. Pero en realidad esto, yo creo que a él le estaba echando mucho, ¿no? En realidad nunca me dijo cuánto le echó. Pero yo creo que le estaba dando mucho y que podía optimizar ese yogur que ella tenía. En este caso, ¿no es cierto? Como el suero de leche es líquido, entonces la relación entre agua y suero de leche, escúchame bien esto, entre agua y suero de leche es 1:5, ¿ya? ¿Qué significa 1:5? Por cada litro de suero de leche que tengamos, le echamos 4 de agua, por lo que de tal manera completamos un volumen de 5. Bueno, esa es la relación. ¿De acuerdo? Así que si ustedes quieren, ahora esa relación, vuelvo a reiterar, si su población está baja, esa es la relación. Ahora, si la población es alta, eso tienen que multiplicar por 2, o sea, en realidad tendrían que subir solo el ¿cómo se llama? El suero, ¿no? O sea, mantener la cantidad de agua y aumentar la concentración de suero, porque tenemos mayor cantidad de población de lombrices, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, esa es la relación 1:5, es decir, 1 para 4, para completar 5, ¿no? Esa es la dilución, ¿no? No me vayan cuando en química una vez haga una dilución de 1:5, ¿no? Y ha hecho 1 del otro y 5 del otro y resulta que era 60, o era 6, no, pues no, cuando es dilución 1:5 es 1 del otro para completar 5, entonces 4 del otro, ¿no? Bueno, eso es entonces, ¿de acuerdo? Entonces hagan su cálculo ustedes, no sé cuánto será su volumen de suelo o su volumen de sustrato. Entonces hagan el cálculo 1 por 1 por 0,20, ese es el volumen de sustrato y para ese volumen de sustrato se utiliza, ¿no es cierto? O sea, yo estoy dando un dato que yo sé que funciona. Ahora, por ahí ustedes pillan otro, perfecto, pero yo les digo que es de 1 a 5, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muy amable, gracias. Perfecto.
Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, no hay más nada. Entonces, vamos a empezar con el tema de pH. Voy a empezar a compartir la pantalla. Sí. Ya. Bueno, este es el tema, reacción del suelo, se llama, bueno, lo llaman así, ¿no? Lo nominan así, otros lo llaman pH, ¿no? Entonces, fíjense, este pH es un indicador, fíjense aquí las dos flechitas, ¿no? Siempre tratando de dar el mensaje general en la tapa. El pH, ¿no es cierto?, es un indicador de un equilibrio, ¿no? De un equilibrio, en este caso un equilibrio iónico, ¿no? Entonces, ese equilibrio puede estar desplazada hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba, como ustedes quieran, ¿no? O si bien una escala en forma horizontal, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Depende cómo lo vean el equilibrio. De todas formas, quiere decir que el equilibrio puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia abajo o hacia arriba, y ese desplazamiento representa acidez o alcalinidad, ¿no es cierto? Ese es el término ya que se utiliza para evaluar el equilibrio iónico en función al pH, ¿no es cierto? Y obviamente ese desequilibrio que podría haber en el suelo, en sustratos, en el agua, en el cuerpo humano, en lo que ustedes quieran, pues significa obviamente en algunos casos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo humano, ustedes saben que la acidosis es un problema que la mayoría afrontamos porque todos nuestros alimentos son ácidos, ¿no? Y entonces, si bien la sangre tiene un buffer, es decir, amortigua el cambio de pH, pero pues cuando ya, digamos, es demasiado la ingesta de alimentos ácidos, pues ya el buffer no puede y entonces se produce la acidosis, ¿no? Y también al otro lado, la alcalosis, ¿no? Entonces ustedes esas dos palabritas que son prácticamente sinónimo de enfermedades, ¿no? Entonces lo mismo sucede en las plantas, lo mismo sucede en los suelos, en los animales. Entonces el pH es un indicador muy interesante, ¿ya? Bueno, nosotros acá vamos a verlo como la reacción del suelo. ¿Y por qué lo vemos como reacción? Porque evidentemente en función al valor del pH en el suelo se producen diferentes reacciones químicas, ¿no? Esas reacciones químicas se llaman reacciones de hidrólisis, ¿no? Es decir, reacciones que acidifican el medio, reacciones que alcalinizan el medio y reacciones que mantienen una neutralidad del medio. Eso es la hidrólisis, ¿no? Y entonces hay sustancias químicas ácidas, neutras y alcalinas. En todo ambiente hay eso, en el suelo también lo hay, ¿no? Y entonces por eso hablamos de reacción, ¿no es cierto? Entonces no solamente evaluamos el pH, que es un valor numérico, sino por qué el pH, a qué se debe ese valor del pH, ¿no? Bueno, entonces eso vendría a ser, digamos, un concepto. Acá lo pueden ustedes leer, no hay necesidad, creo, que yo lo lea, pero bueno, más o menos se lo resumí de esa manera, ¿no? Aquí la palabra clave, digamos, podría ser acidez, basicidad, en medio de pH. La reacción del suelo es un concepto que se usa frecuentemente en lugar de pH, indicando que el suelo en un sistema depende de varios subsistemas, que interactúan entre sí, depende solo del valor de la acidez. Bueno, esto ya hemos dicho varias veces, ¿no? El suelo es un sistema donde, pues, interactúan varios elementos, ¿no? Y acá cuando nosotros vamos a hablar del pH, vamos a relacionar con otros elementos que ya hemos visto o que vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces el pH, verán acá, tiene una fórmula matemática que yo creo que ustedes lo conocen, logaritmo en base 10, que es igual a la concentración del hidrógeno, ¿no? Entonces la concentración del hidrógeno nos da a nosotros el valor del pH, ¿no? Bueno, ya en la parte práctica, ese pH, pues entonces hay que medirlo, ¿no? Porque si bien en la teoría lo podemos calcular, pero en este caso ya lo tenemos que medir. Y en ese sentido, pues tenemos que utilizar pHímetros, que pues pueden ser pHímetros, digamos, adaptados a un medio acuoso o pHímetros que nos permitan medir directamente en el suelo, ¿no? Entonces hay diferentes modelos, diferentes formas de cómo usarlas, ¿no? Y lo único que hay que tener en cuenta acá es que cuando usamos un equipo de este vuelo, es que sí o sí tenemos que calibrarlo, ¿no? No podemos usar, digamos, en este caso, equipos sin calibrar, porque nos pueden dar un valor
totalmente diferente. Y más aún en el pH, ¿no? Porque no se olviden que es escala logarítmica. O sea, quiere decir que es un valor potencial, es un valor exponencial, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a partir de ahora ustedes no pueden decir que el pH es 5,5. Bueno, es lo mismo a decir 6, digamos, ¿no? O es lo mismo a decir 5,5, pues es lo mismo a decir 5. No. Esa diferencia de 0,5 hacia arriba o hacia abajo, en términos de acidez, en términos de reacción, es tremendamente elevadísimo, ¿no? Eso por la función matemática que representa el valor del pH. Entonces, yo a algunos les escucho muy así alegremente, no, 6,5, ya está bien que pase por 7. No. De 6,5 a 7 la diferencia es tremenda, ¿no? Bueno, ustedes que saben cálculo saben mejor que yo esto, ¿no? En una función exponencial. Bueno, entonces hay pHímetro de este vuelo y aquí verán ustedes que tiene sus cajitas para sacar extracto, ¿no? Tiene su agua destilada y todo lo demás. Es un kit también de pH directamente para el suelo y pues se mide el pH in situ, ¿no? Y que tiene buena confiabilidad. Bueno, ¿qué es lo que mide el pH? ¿No? Porque a esta altura no podemos decir, bueno, el pH es 7, por lo tanto es neutro, el pH es 10, es alcalino, y el pH es 4, es ácido, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos que saber es por qué es ácido, por qué es neutro, por qué es alcalino, ¿no? Y entonces, seguramente que ustedes lo saben, pero yo se lo voy un poquito a recordar. Lo que mide el pH es la concentración de hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones, o también se llaman de iones hidróneo, ¿no? Y entonces, en realidad, el equilibrio que mide el pH es el equilibrio entre el hidróneo y el oxidrilo, ¿cierto? Entonces, cuando hay mayor concentración de hidróneo, entonces la reacción es ácida o tiende a la acidez. Y cuando hay mayor concentración de oxidrilo, tiende a la alcalinidad o a la basicidad. Y cuando las concentraciones son iguales, ¿no es cierto?, pues tiende a la neutralidad, ¿no? O es neutro. Entonces, a eso se debe, digamos, el valor del pH, ¿no? O sea, y obviamente ese valor del pH está dentro de una escala, ¿no? Una escala que está de 0 a 14, ¿no? Bueno, entonces, lo que en realidad estamos midiendo el pH, estamos midiendo el equilibrio, el equilibrio entre estos dos iones, ¿no? Ahora, estos dos iones, vamos a ver si hay adelante. Ajá. Estos dos iones, ¿no es cierto?, se van a manifestar cuando exista una sustancia química que es el agua, ¿no? Y aquí yo quiero tener en cuenta, digamos, una información que ustedes lo deben manejar claramente, y seguramente que lo han hecho, pero se lo recuerdo de esta forma. Cada vez que ustedes quieran medir pH de cualquier material, lo que tienen que hacer es preparar una mezcla acuosa, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez cuando dije esto yo en una materia, pues un estudiante me dijo, bueno, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Me dice, claro. Le digo, sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero medir el pH de una madera? Me acuerdo, era el pH en carrera de ingeniería forestal, ¿no? Me dijo, claro, usted puede medir el pH de la madera, pero ¿cómo? Si el pH no se disuelve, ¿no es cierto? Perdón, la madera no se disuelve. Pero claro, pues la madera no se disuelve, pero dentro de la madera hay sustancias químicas que sí disuelven, ¿no? Y bueno, ustedes saben que tanto Tomás, mientras no lo vea, no lo creo. Bueno, entonces le dije, en la próxima clase usted trae una maderita de 8, que es ahí donde vamos a ver mejor. 8, ¿no? Esa madera que utilizan para construcciones, para construcciones. Y bueno, el joven trajo el 8 y me dijo, aquí tiene el 8, perfecto. Bueno, no sabemos qué pH tiene porque es madera seca, ¿verdad? Sí, correcto, ya. Ya lo hemos puesto bueno, hemos medido la masa, ¿no es cierto? La masa de la madera. Y en función a la masa hemos tenido una relación 1 a 5. Ya lo pusimos ahí. Y bueno, 1 a 2, 5, perdón. No 1 a 5, 1 a 2, 5. Entonces lo pusimos y bueno, le dije, tranquilo, espere usted que disuelva. Bueno, si se va a quedar ahí, es muy probable que si usted lo ve, se disuelve la madera, ¿no? Pero mejor no lo veamos. Dejémoslo ahí y mientras tanto sigamos pasando clase y al final de la clase vamos a probar, ¿no? Entonces, fíjese, el agua destilada, pH
697, perfecto. Dan la maderita y nos fuimos a pasar clase y seguíamos pasando clase. Y al final de la clase dijimos, bueno, vamos a medir el pH, ¿no? Y de entrada ya el agua no era clarita, no era cristalina, ¿no? Significa que ya algo ha disuelto, ¿no? Porque ya estaba un poco turbia. Y cuando medimos el pH, ¿qué creen? El pH de ese pedacito de 8 estaba alrededor de 4.2 más o menos. Acidísimo, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto? Bueno, el estudiante dijo así, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay sustancias, ¿no es cierto? Que hay sustancias químicas que acidifican, que se disuelven, en otras palabras, en el agua, y alteran el equilibrio del agua. Eso es lo que es el pH. El agua tiene este equilibrio, es decir, el agua está en equilibrio con el hidróneo y con el oxidrilo. O sea, tiene la misma concentración de hidróneo, tiene la misma concentración de oxidrilo. Entonces, cuando nosotros ponemos algo al agua, entonces ese algo, si tiene sustancias que se solubilizan en el agua, esas sustancias primero se solubilizan y después hidrolizan. Y al hidrolizar, entonces generan o hidróneos u oxidrilos. Y entonces, si generan hidróneos, quiere decir que son sustancias ácidas. Si generan oxidrilos, quiere decir que son sustancias alcalinas, ¿no? Y bueno, y además al joven le digo otro dato, ¿no? Cuando usted quiera cazar, pescar, ¿no? Peces, vaya, échele un poquito, digamos, de maderita de 8, haga obviamente como una trampita en el río, en donde esté, y póngale un pedacito de 8, y va a ver después qué pasa. Bueno, pasó, ¿no? Yo nunca supe si no lo habrá hecho en ese momento, cuando un día después ya de varios años que pasó, como estamos siempre en cuestiones de esto de talleres, qué sé yo, de capacitación, lo encuentro al joven ese ya ingeniero, ¿no? Ya. Y me dice, oh, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias. Okay. Oiga, recuerda que usted me dijo esto, yo no me había olvidado, ¿no? Ah, sí, y a usted le dije, sí, ¿y qué? Mire, estuvimos por allá, por un río, no sé qué río me dijo, no sé, entre Yapacaní, estaba por ahí. Y bueno, así entre compañeros, dijo, bueno, tal persona me dijo esto, vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Qué pasó? Le dije, ¿no? Evidentemente, me dijo, los pescados salían como globos, ¿no? Como empezaban a flotar, poco. Flotaron tanto que, bueno, hemos tenido que ahí regalarlo, ¿no? O sea, o dejarlo. Y después me dijo él, y ahora, era por esa vez que la acidez que tenemos, no. La acidez es una cosa, las sustancias químicas son otra, ¿no? Entonces no es por la acidez que los pescados salían afuera, sino era porque la sustancia que genera acidez es esa sustancia que genera, en el caso de los peces, una falta de oxígeno, porque algunos habían creído que se murió por envenenamiento, ¿no? Y no, más bien le quita el oxígeno. Pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces, ahí está la cuestión del pH, ¿no? O sea, eso es lo que uno tiene que entender. Es la ruptura del equilibrio del hidróneo y del oxidrilo por efecto de la agregación de alguna otra sustancia química. Entonces, en otras palabras, nosotros rompemos el equilibrio químico del agua, ¿no? Y al romper el equilibrio químico del agua, por eso que hay que agregar sí o sí agua, ¿no es cierto? A eso iba, ¿no? La explicación. Cada vez que ustedes quieran tomar pH de cualquier material, tienen que hacer una relación ese material y agua, ¿no? Porque si no, no van a poder medir el pH. Por ejemplo, en los compost, en este caso en las lombriceras, normalmente eso está en capacidad de campo, ¿no? Capacidad de campo, estamos hablando de un 70% de humedad más o menos, ¿no? Entonces, hay humedad para patada, ¿no? Entonces ahí no hay necesidad de humedecer nada, sino ahí sí se puede hacer una lectura directa. Cuando el suelo o el sustrato está en capacidad de campo, entonces no hay que hacer absolutamente ninguna relación muestra-suelo, muestra-agua. Directamente se introduce el pHímetro y leemos la lectura.
Pero claro, hay que introducir un pHímetro cuyo electrodo, ¿no es cierto?, esté calibrado para ese tipo de sustratos, ¿no? O para ese tipo de sustancias, ¿no? Saturadas. Porque si yo coloco un electrodo que está calibrado para solo soluciones acuosas, entonces puede ser que no tenga una lectura adecuada. Por eso que hay pHímetros para suelos específicamente, que tienen un vástago metálico, ¿no? O sea, el electrodo es un metal, no es vidrio, ¿no? Como está acá, por ejemplo. Fíjense aquí son vidrios, ¿no? Si bien aquí esto está, pero aquí el electrodo acá son bulbos de vidrio. Sin embargo, el del pH de suelos, no, esto es metal, no es un electrodo metálico. Entonces, hay que usar ese pHímetro de suelos. Usted puede entrar al internet, póngale pHímetro de suelos, y ahí le va a salir un montón de fotografías y de modelos, ¿no? Que se caracteriza por tener un vástago metálico. Bueno, entonces, una vez que reaccionan esas sustancias con el agua, entonces el agua se produce una solución ácida, neutra o alcalina, ¿no? Y hay una escala que, bueno, esta la he bajado, me parece, de una información que más o menos es confiable, porque, bueno, hay otras clasificaciones, ¿no? Esto es de la FAO, así que es confiable, pero hay otras clasificaciones que lo dan en función a la escala del suelo, ¿no? Pues aquí tenemos suelos minerales de regiones húmedas, normalmente es este suelo, y el pH está entre 5 y 7. Aquí en Santa Cruz, con seguridad que encontramos pHs en ese rango, ¿no? Materiales ácidos, que son poco frecuentes en suelos, pues aquí tenemos un pH entre 3 y 4, entre 4 y 5. ¿Hay suelos con pH de este valor? Sí, hay. En el otro lado, suelos minerales de regiones áridas, entonces estamos entre 7 y 9. Y también hay suelos fuertemente alcalinos, donde este pH mayor a 10 a 11. ¿Hay pHs con este rango, suelos con este rango de pH? Sí, hay, ¿no? Pero no son lo general, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver es una cosa interesante, que los suelos ácidos o los suelos alcalinos están relacionados a la humedad, ¿no? Y ya no sé cuántas veces hemos repetido que la humedad, la lluvia, el clima, que es un factor de formación de suelos, en este caso también es un factor que incide a la acidez o a la alcalinidad del suelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ese rango de pHs, y nosotros, desde el punto de vista de equilibrio iónico, nos debería interesar que un suelo entre 6,5 y 7,5 es el rango más óptimo que puede haber. Aquí está, ¿no? 6,5 a 7,5. Es el rango óptimo, ¿ya? Ahora, claro, 6,5 a 7,5 es una unidad de pH, es una barbaridad ese rango. O sea, ustedes dicen, pero si apenas es una unidad de pH. Sí, en escala lineal sí, pero en escala logarítmica es una tremenda diferencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, es un rango amplio, ¿ya? Todos los suelos, en su mayoría, están en ese rango, pero de acuerdo a la ubicación y de acuerdo al clima, puede bajar el pH tranquilamente a un pH por debajo de 5. Fíjense, en el Chapare fácilmente encontramos suelos con pH igual a 4, ¿no es cierto? Y también en zonas áridas, como por ejemplo las zonas mineras, ¿no? Allá en Oruro, en Potosí, tranquilamente encontramos pHs con cerca de 10, ¿no? O sea, son suelos raros, son suelos obviamente no muy comunes, pero existen, ¿no? Entonces, la mayoría de los suelos están entre 6 a 8, digamos, ¿no? Y los óptimos están entre 6,5 y 7,5. Bueno, entonces ya esto les expliqué qué es lo que mide el pH, ¿no? Es la concentración del hidrógeno y del oxidrilo. Esto es lo que les decía, este equilibrio es el que se rompe, ¿no? Cuando uno mide el pH, este equilibrio. Fíjense, el agua en equilibrio está con la misma concentración de hidrógeno y de oxidrilo. Entonces, cuando nosotros agregamos, ¿no es cierto?, agregamos alguna sustancia química al agua, alteramos este equilibrio. Y al alterar el equilibrio, aumentamos el hidrógeno o aumentamos el oxidrilo. Bueno, si aumentamos el hidrógeno, disminuimos el oxidrilo, ¿no? Eso significa equilibrio. Si aumentamos el oxidrilo, disminuye el hidrógeno. Eso es el equilibrio. Y aquí he puesto un logo que no es nada de propaganda, pero pH, agua naturalmente alcalina, ¿no?
podido ustedes ver en algunos botellones de agua, ya dicen agua alcalina, ¿no? Y esa agua alcalina justamente es a raíz de que nuestro alimento, ¿no es cierto?, es muy ácido, muy ácido. Todos los alimentos que comemos por lo general son ácidos. El pan, el arroz, el fideo, la yuca, todos ácidos, las Coca-Colas, la cerveza, los alcoholes son ácidos. Y entonces poca cantidad de alimentos alcalinos consumimos, ¿no? En los alcalinos están en algunas frutas, ¿no es cierto?, que no son tan agradables tampoco, y en algunas verduras, ¿no? Entonces, muy poca culto, ¿no es cierto?, de consumo de verduras. Entonces, pues una empresa interesante, él vio la necesidad de mejorar esa situación y vende agua alcalina, ¿no? Entonces, agua con un cierto grado de alcalinidad para reducir más o menos los efectos negativos de la acidosis. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros los dos ángulos, los dos extremos del pH, ¿no?, hacia la acidez y hacia la alcalinidad. Y esto está, los suelos ácidos y los suelos alcalinos están relacionados por algunas características del suelo. Fíjense, primero, por la lluvia, ¿no? Regiones con alta pluviometría, es decir, con alta lluvia, tienden a ser acidez. Las bases son desplazadas por los hidrogeniones o captadas por la planta. Esta partecita ya lo hemos visto cuando nos estábamos viendo capacidad de intercambio catiónico, ¿recuerdan? Capacidad de intercambio catiónico en ácidos, en suelos ácidos, tiene una fórmula, y capacidad de intercambio catiónico en suelos alcalinos tiene otra fórmula, ¿no? O sea, esta partecita ya lo hemos visto. Secreción de sustancias ácidas por las raíces de las plantas. Esto es una cosa interesante, ¿no es cierto? Hay plantas que secretan sustancias ácidas que tienden a ser a la acidez del suelo. Compuestos ácidos formados en la descomposición de la materia orgánica. Entonces quiere decir que toda la sustancia que se decompone genera ácidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el compostaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no?, por darles un dato nada más, le digo, bueno, señor, usted hizo el compostaje, perfecto, ¿con qué pH inició? ¿No? Bueno, entonces el pH sea cualquier valor, digamos, sí, tenía un pH 7.5, ya, perfecto, le creo, 7.5, ya. Listo, a los 15 días, ¿cuánto fue su pH? A los 30 días, ¿cuánto fue su pH? A los 45 y así, y al final, ¿cuánto fue su pH? Y seguramente va a haber oscilaciones, ¿no? Y dentro de esas oscilaciones va a haber un ajuste de la curva, me imagino, ¿no? Y cuando hagan el ajuste de la curva, ahí van a darse cuenta de que hay acidez y alcalinidad y neutralidad. Y eso tiene su explicación técnica, ¿no? Y una de esas explicaciones técnicas está aquí. Compuestos ácidos formados en la descomposición de la materia orgánica, es decir, en este caso la materia orgánica está prácticamente, es la materia prima de nuestro compost, ¿no es cierto? Pero no se queda ácido. Ustedes que están viendo compostaje habrán visto, se habrán enterado que un compostaje con una buena calidad tiene una cierta neutralidad, ¿no? Sí. Entonces, ya ustedes tienen que verificar esos datos teóricos, ¿no es cierto?, o esas referencias literarias con sus datos teóricos, o con sus datos experimentales, mejor dicho. Entonces, cada vez que usted dice, caramba, ¿verdad? A ver, esto, por ejemplo, compuestos ácidos, ¿por qué no pasó en nosotros? Por ejemplo, qué sé yo, no, digamos, mi compostaje medía el pH y era 7, no, algo está mal. No, pero ¿y por qué no se cumplió esta teoría? Que compuestos ácidos formados por... Si se está descomponiendo, ¿por qué? Entonces, si yo tengo un dato que, digamos, no está respaldado con una teoría, entonces ahí es donde yo debo preocuparme, ¿no? A ver, bueno, ya digamos que esa teoría se equivocó, pero entonces me voy a otra bibliografía. Y me voy a otra, y resulta que si toditas coinciden que sí debería haber acidez y yo no estoy registrando acidez, entonces quiere decir que yo ya estoy mal, ¿no? Y eso es, fíjense, eso es, ¿cómo se llama esto? Eso es la esencia de ese famoso marco teórico que deben hacer en cualquier trabajo de investigación o en cualquier trabajo técnico. No le dan mucha importancia al marco teórico porque creen que el marco teórico es llenar de información. No, el marco teórico es justamente para poder contrastar los datos experimentales que yo estoy sacando con los datos que están en la bibliografía.
Por ejemplo, esta es una fuente bibliográfica. Y así como yo estoy diciendo que los ácidos formados por la descomposición orgánica generan pH acidez, consulten en cualquier lado y de alguna u otra manera va a decir lo mismo. Y entonces, si muchos coinciden y yo no estoy registrando acidez, entonces algo está pasando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno le da importancia a la teoría. Bueno, y lo mismo sucede en el otro extremo, en la alcalinidad, ¿no? Entonces, casi todo lo contrario, pues, ¿no? Regiones con escasez de agua, complejo coloidal saturado de base, poca actividad microbiana por escasez de agua, claro. Y si no hay actividad microbiana, ¿qué es lo que no? No hay descomposición de materia orgánica. ¿No? Fíjense esa relación lógica, obvia, ¿no? Y la meteorización de minerales producen cationes, es decir, en otras palabras, no hay lixiviación. Entonces, todos estos son, pues, digamos, fáciles de probar, ¿no? Fáciles de medir, con otras variables o con otros indicadores del equilibrio químico del suelo, ¿no? Aquí tenemos nosotros el efecto del pH, la propiedad física del suelo. Ustedes dirán, pues, el pH, ¿qué tiene que ver con la propiedad física, no? Pues ven acá. Dispersión, defloculación de los coloides, estructura, porosidad, conductividad eléctrica, conductividad y régimen de humedad, temperatura. Estamos relacionando con la propiedad física, que es la porosidad de la estructura, y estamos relacionando con la fase líquida del suelo, ¿no? Y obviamente los coloides, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, aquí está, ¿no? Arcillas floculadas, ¿no? Quiere decir arcillas que están agregadas, ¿no? Que están pegadas. Entonces, recuerdan que les decía yo el calcio son cationes más 2 que generan floculación. Arcillas dispersas o materiales coloidales dispersos, ¿no? Entonces, quiere decir que no están floculadas y ahí entonces va generando una fuga de agua, no se viene a producir la hidratación de la micela, y entonces al no haber agua, ¿no es cierto? Pues escasez de agua, entonces tiende a ser la alcalinidad. Aquí tenemos la parte de la fase líquida del suelo, porque fíjense, acá, digamos, en esta parte, no vamos a poder verificar la reacción del suelo. Puede ser ácido, alcalino, lo que ustedes quieran. Para que podamos verificar la reacción del suelo, tiene que estar aquí, tiene que haber agua en el suelo, ¿no? Y entonces mucha gente, por ejemplo, cuando utiliza los pHímetros de suelo, pues introducen hasta ahí nomás, digamos, el pHímetro. Y no están midiendo nada del pH, ¿no? Pues están midiendo del material sólido. Entonces tienen que meter hasta donde está la humedad, ¿no? La humedad del suelo saturado, en el mejor de los casos, que es la capacidad de campo. Bueno. Entonces, nomás, pues, ¿no? Relación del pH con otras propiedades físicas del suelo. El efecto del pH en las propiedades químicas del suelo, fíjense. Normalmente la propiedad química está relacionada a la composición química del suelo y esto está relacionado a la nutrición de las plantas, ¿no? Para empezar, la meteorización química. Todos los procesos de meteorización química se hacen en función al pH, ¿no? Es decir, acá le estoy diciendo, meteorización química son reacciones, ¿no? Entonces, hay reacciones ácidas, reacciones básicas, reacciones alcalinas, ¿no? Movilidad de elementos tóxicos como el aluminio y el manganeso en función a metales pesados. Estos elementos, aluminio y manganeso, van a ser, digamos, móviles cuando estén en estado iónico. En estado iónico van a, obviamente, producir una cierta acidez. Por lo tanto, está relacionado con el pH. Disponibilidad de nutrientes como el calcio, magnesio, molibdeno y fósforo. Aquí está, eso es lo que le digo acá. Fíjense, esto es una tablita de Tork es el autor de esta tablita, que nos indica, por ejemplo, la disponibilidad de la cantidad de nutrientes que hay para las plantas en el suelo. Fíjense, aquí está 6.5, aquí está el 6.5 y aquí está el 7. Si ustedes hacen una línea, ¿no es cierto? Ahí van a tener que la mayor cantidad de todos los nutrientes, macronutrientes, nutrientes secundarios y micronutrientes, está en mayor disposición en ese rango de pH. Por eso que el rango del pH es el 6.5-7.5, es el óptimo. Hay algunos elementos como el potasio, que en cierta alcalinidad fuerte, muy fuerte, no pasa nada, el potasio sigue con la misma disponibilidad. El potasio en cierto grado de acidez, ya cuando el pH está por debajo de 6, ya empieza a disminuir su disponibilidad. Quiere decir eso, que puede haber potasio, pero la planta no lo va a poder asimilar, ¿cierto? Lo mismo sucede con el fósforo, 6.5, 7.5 lo ideal,
pero cuando sube o baja de esos parámetros, el fósforo disminuye. En este caso se llama fósforo ocluido por ácidos y fósforo ocluido por alcalinos, ¿no? Por sustancias alcalinas. El nitrógeno igual tiene un rango un poquito más amplio, de 6 a 8, y después empieza a bajar, ¿no? Hay otro como el hierro, por ejemplo, que mientras el suelo es ácido, fíjense aquí, el suelo es ácido, aumenta la disponibilidad de hierro, y va haciéndose alcalino, disminuye la disponibilidad de hierro, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que indica esto, ¿no? La disponibilidad de nutrientes. Entonces, ¿quién determina eso? El pH. Esto es muy importante en fertilización, ¿no? Hay muchos suelos en los cuales se fertiliza, pero en realidad no hay necesidad de fertilizarlo, sino lo que hay que hacer quizás es arreglar el pH, ¿no? Arreglar el pH. Y cuando uno arregla el pH, evidentemente puede poner a disponibilidad los nutrientes que están ocluidos o que no están disponibles, ¿no? Claro que eso de arreglar el pH es un poco complicado, porque arreglar el pH significa que si es un suelo ácido hay que hacerlo alcalino, ¿no? O si es un suelo alcalino hay que echarle acidez, ¿no? O ácido. Entonces eso, digamos, tiene sus connotaciones positivas y negativas, y habría que evaluarlo, digamos, si vale la pena hacerlo o no, en realidad corregir el pH. Quizás lo ideal sería adaptar alguna especie a ese pH, ¿no? Es lo más conveniente. Bueno, después ahí tenemos descomposición de la materia orgánica. Esto es muy interesante. Por ejemplo, cuando uno agrega cal, ¿no es cierto? Ustedes han debido agregar cal a su compostaje, digamos. Y espero que sepan por qué han agregado cal o por qué han agregado ceniza, ¿no? Y si no, pues aquí les doy el dato. Es para acelerar la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces, imagínense si en el suelo, que es un suelo ácido, por decirles, si yo quiero elevar el pH a un suelo alcalino, entonces lo que voy a hacer dos cosas, ¿no? Hay un dicho que dice la alcalinidad del encalado del suelo, se llama eso, por ejemplo, el encalado del suelo. Hay un dicho que en agronomía se maneja, ¿no? El encalado del suelo enriquece al padre, pero empobrece al hijo. ¿Alguien me podría traducir ese dicho? ¿Cómo se entiende ese dicho? El encalado, ¿no es cierto? Es decir, el subir el pH enriquece al padre y empobrece al hijo, obviamente desde el punto de vista de producción del suelo, ¿no? ¿Alguien me puede dar ese dato? ¿Por qué creen o me puede traducir ese dicho? ¿Nadie? Pues aquí yo se los traduzco. Resulta que si nosotros agregamos cal al suelo, o un material alcalino al suelo, para subir el pH, normalmente en suelos ácidos hay una elevada cantidad de materia orgánica, ¿no? Por la humedad justamente, pues, ¿no? Y entonces cuando nosotros le agregamos ese material orgánico, lo que hacemos es acelerar la descomposición de la materia orgánica. Y a veces la materia orgánica se descompone tan rápido que, digamos, pierde otras propiedades, o sea, pierde, digamos, las propiedades físicas que debería, digamos, otorgar la materia orgánica, ¿no? Entonces se reduce la materia orgánica en el suelo. Y al reducir la materia orgánica en el suelo, entonces pues se pierden muchas propiedades, ¿no? Entonces, sin embargo, esa respuesta, ¿no? Esa respuesta, al hacer una rápida decomposición del suelo, o sea, me genera humus en rápido, digamos, me genera nutrientes, todo al rato, ¿no? Perfecto, entonces aprovecho ese momento, pero después a largo plazo, ese suelo queda pobre, ¿no? Porque de repente, como decimos, ¿no? Me desayuné la cena, pues, ¿no? Entonces ahí ya cuando llegue la cena ya no hay cena, ¿no? Y entonces lo mismo acá. Y eso sucede, obviamente, por eso dice, enriquece al padre, porque el padre, digamos, aprovecha esa conversión rápida, pero no, como es, enriquece al padre y empobrece al hijo, porque ya si se le deja la herencia al hijo, ya el hijo no va a poder sacar las cosechas, ¿no? A eso se refiere eso. Bueno, absorción de aniones como fosfatos, sulfatos, cloruros, hidromorfia y, bueno, alteración de las minerales. Todo esto está relacionado a las propiedades químicas del suelo, ¿no? Aquí tenemos los suelos ácidos, los suelos capacidad de intercambio catiónico, fíjense, aluminio. Aquí en suelos ácidos el aluminio es un material determinante, ¿no? Cuando hay, obviamente, cuando está en aluminio más 3, ¿no? Cuando está en aluminio más 3, olvídense, la planta se muere porque el aluminio más 3 es tóxico. Entonces tiene que estar en forma de quelato
en forma de aluminato o en forma de hidróxido de aluminio, ¿no? Y esas formas químicas del aluminio y de los otros está en función del pH, ¿no? Sin embargo, en suelos alcalinos ya también el fósforo y el calcio, son los que se benefician, pero cuando ya el pH es demasiado alcalino, el fósforo es el que digamos, se resiente, porque al fósforo lo ocluye. ¿Qué significa fósforo ocluido? Significa que lo acomplejan, ¿no? O sea, se forma un complejo químico, y ese complejo químico aquí con calcio, con los materiales alcalinos, entonces, ustedes saben que el complejo químico es como una capa, ¿no? Que se pone alrededor del elemento. Ese es un complejo químico. Y ese complejo químico evita, ¿no es cierto?, que ese anión o ese anión o catión que está complejado, pues esté en forma disponible. Entonces, el fósforo, en otras palabras, en términos, digamos, criollos, lo ocultan, ¿no? Lo ocultan. ¿Quiénes lo ocultan? Iones alcalinos. Entonces, como lo ocultan, entonces la planta no lo puede aprovechar. Y entonces ese fósforo ocultado se llama fósforo ocluido. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que sucede normalmente en suelos ácidos y en suelos alcalinos. En la propiedad biológica del suelo, fíjense cómo en relación bacterias-hongos, población bacteriana, pues fíjense, todas las bacterias, todos los microorganismos tienen un medio ácido, ¿no? O un medio de pH en el cual se desarrollan. Por ejemplo, con esto del COVID, ¿no? Ojalá que ya pase esto, porque realmente está produciendo mucha tristeza, ¿no?, en toda nuestra población mundial. En esto del COVID, por ejemplo, muchos sostienen de que la alcalinidad del cuerpo, ¿no?, la alcalinidad del medio evita que los microorganismos en general, ¿no?, los microorganismos en general, pues puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, por eso dicen buena alimentación, y la alimentación significa que pues tomemos alimentos sanos, ¿no? Y los alimentos sanos por lo general son alcalinos, ¿no? Y de tal manera, con una buena alimentación, nosotros fortalecemos nuestra inmunidad y además evitamos que se genere un buen medio para ese microorganismo, ¿no? Desde el punto de vista biológico, sí es así, ¿no? Así es. Ustedes que han visto biología, ustedes que han visto microbiología, seguramente me van a dar a mí la razón, ¿no? Pocas bacterias, pocos virus se desarrollan en medios alcalinos. La mayoría se desarrolla en medios ácidos, ¿no? Entonces, de tal manera que, pues, la actividad biológica, ¿no es cierto?, seguramente tiene relación con el pH. Lo que sucede en el compost, ¿no? El compost es ácido justamente porque hay mucha actividad biológica. Bueno, ¿quiénes determinan el valor del pH? Naturaleza del material original, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Si hay suelos ácidos, rocas alcalinas, rocas neutras, pues de ahí va a generarse el pH. El factor biótico, la materia orgánica, las precipitaciones y el complejo absorbente, que vendría a ser en este caso ¿cómo se llama esto? La capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Tiene mucha relación esto con la presencia de coloides en el suelo. Entonces, estos 4 factores son los que determinan si un suelo sea ácido, si un suelo sea alcalino. Ya hemos visto esto cuando hemos visto formador del suelo, esto hemos visto cuando hemos visto materia orgánica, esto hemos visto cuando, no, esto no hemos visto, y esto tampoco hemos visto. Bueno, se lo voy a explicar esto, ¿no? Pero sí, bueno, esto sí hemos visto, que es el clima, ¿no? Esto es lo que no hemos visto, ¿no? Entonces resulta que, a ver, vamos a ver si hay gráficos acá para explicarles un poquito mejor. No he puesto gráficos. Bueno, hay gráficos que ustedes los pueden revisar si quieren, que cada uno de los iones, ¿no es cierto?, cada uno de las sustancias químicas que pueden estar en el suelo, tienen curvas de suelo, o sea, curvas en función al pH, ¿no? No, mejor tengo que poner esas curvas aquí, porque si no vamos a estar adivinando y no por ahí se me imaginan otras cosas, ¿no? Entonces, aquí tengo que poner las curvas. Les voy a poner yo las curvas de los diferentes elementos químicos que hay en el suelo, y van a ver que esas curvas nos van a dar las diferentes formas químicas que tienen el suelo en función al pH, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner esas curvas, no lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Eso lo vamos a complementar. A ver, ¿qué hora es? Son las 4:15. ¿Hasta qué hora es la clase? Ya nos hemos pasado, ¿no? De la clase.
hasta las 4 ahí. Ah, ya, tenemos entonces todavía 5 minutos. Bueno, entonces aquí les debo esta información. Se lo voy a poner cuando, se lo voy a mostrar cuando terminemos esto. Por el tiempo que nos falta, no creo que terminemos ahora este trabajo, este tema, pero la próxima se lo voy a mostrar eso. Bueno, aquí tenemos entonces estas causas, ¿no? Y aquí tenemos una de esas causas, el efecto de las precipitaciones. Fíjense cómo es, por qué, digamos, en este caso, la lluvia, ¿no es cierto?, genera acidez. Esto nada más es por el lixiviado, ¿no? En realidad, la lluvia lixidia sustancias químicas y esas sustancias químicas, pues, al ser lixiviadas, se van saturando con hidrógenos, ¿no? Fíjense acá la partícula homicela coloidal, por eso que estamos hablando de capacidad de intercambio catiónico, aquí tiene que ver mucho la capacidad de intercambio catiónico. La partícula homicela coloidal, humus o en este caso arcilla, está saturada, por ejemplo, con calcio, magnesio, potasio, sodio e hidrógeno. 10 calcios, 10 magnesios, 10 potasios, 2 sodios y 1 hidrógeno, ¿no? Entonces se le agrega agua, dice acá. Estas 12 moléculas de agua implicarían, digamos, una alta precipitación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le agrega 12 moléculas de agua? Entonces la molécula de agua entonces empieza a hidrolizar, a reaccionar con la micela coloidal. ¿Cómo reaccionan? No desde el punto de vista químico, sino desde un punto de vista físico. Actúa el lavado, hace el lavado de esta agua, de estos coloides. Entonces, de tal manera que el calcio, que era 10, disminuye a 7, el magnesio, que era 4, disminuye a 3, el potasio, que era 4, disminuye a 2, y el sodio prácticamente desaparece, porque el sodio es el elemento que más fácil satura el coloide, pero también más fácil se pierde, ¿no? Porque no tiene mucha electronegatividad. Bueno, entonces, al desaparecer el sodio y al disminuir la concentración de los demás cationes, quedan espacios, ¿no? Quedan espacios. Y con lo que había aquí un hidrógeno, ahora hay 3 hidrógenos. Entonces, ¿qué significa? Que aquí el coloide está saturado con hidrógenos. Esos hidrógenos ya es una acidez potencial, ¿no? Y si le seguimos echando agua, pues entonces esa agua sigue lavando los iones, en este caso, ¿no? De 7 ahora el calcio baja a 3, ¿no? El magnesio de 3 baja a 1. El potasio puede mantenerse y aquí hay entonces 2 hidróxidos, ¿no? Ya, digamos, ahí estamos igual, ¿no? Solución, una parte absorbe y otra parte se va lixiviando. Y si seguimos agregando agua, entonces acá, fíjense, se sigue disminuyendo el calcio, se sigue disminuyendo el magnesio y ya no hay potasio prácticamente. Y todo lo que está dejando en blanco se está saturando con hidrógeno. Y bueno, y al irse saturando con el hidrógeno va quedando prácticamente en una micela coloidal ácida, ¿no? Con ojos, esta acidez acá se llama acidez potencial, ¿no? Lo que está aquí en la solución del suelo se llama acidez real, ¿no? Eso está más adelante, sí, más adelante está eso. Bueno, entonces aquí tenemos una tremenda cantidad de acidez potencial, ¿no? Entonces, en algún momento dado, esos iones van a entrar a la solución del suelo, esos hidrógenos, y entonces genera acidez del suelo, ¿no? Entonces, por eso que los suelos ácidos están ligados a zonas donde hay una alta precipitación. En esto tienen que ver, obviamente, las arcillas, ¿no? Hay algunas arcillas que tienen una buena cantidad de retención o una fuerza de retención mayor y otras menos, ¿no? En eso tenemos la caulinita, las esmectitas y las vermiculitas, que retienen más fuerte, con mayor fuerza las bases y soportan, digamos, más precipitaciones, ¿no? Pero la caulinita no, por ejemplo. La caulinita tiene poca fuerza de atracción. Entonces, cuando hay una elevada precipitación y si en mi suelo predomina caulinita, pues entonces tiende a producirse mayor lavado, ¿no? Pero si en mi suelo que predomina las esmectitas y las vermiculitas, entonces eso tiene mayor capacidad de atracción y si hay lavado, pues se lava, pero todavía retiene humedad. Entonces, también esto de las precipitaciones depende de qué tipo de arcilla, ¿no? Está en el suelo, ¿no? Bueno, aquí tenemos nosotros el efecto en el complejo absorbente. Esto ya lo hemos explicado, fíjense, ¿no? Aquí esto es lo que decimos, el suelo ácido, saturación de hidrógenos y desplazamiento de iones de calcio. Muchos de ellos pueden ser lixiviados y algunos pueden ser absorbidos por la planta, ¿no?
Los que no son absorbidos por la planta se lixivian, ¿no? Y los que son, pues pasan a formar parte del suelo, ¿no? O de la planta en este caso. Bueno, esto yo creo que ya no vale la pena explicar porque ya lo expliqué, ¿no? Le expliqué también el otro extremo, que son los ácidos, ¿no? Los suelos alcalinos. O sea, ¿qué ocurre en un suelo ácido? Que es lo que mostré, y qué ocurre en un suelo alcalino. Bueno, yo les decía a ustedes que corregir el pH es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer quizás es acomodar o adaptar especies a ese tipo de suelos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, acá, fíjense, hay un montón de cultivos, ¿no es cierto?, que tienen su pH, ¿no?, su rango de tolerancia, no tanto máximo mínimo de acidez o de alcalinidad. Entonces, nosotros podemos utilizar alguno de estos cultivos para aprovechar, si quisiéramos realmente aprovechar el suelo, ¿no es cierto?, con alguna producción de biomasa o alguna producción de cultivos, ¿no? Entonces, y cuando no tenemos en cuenta este rango de pH, entonces, con seguridad que los rendimientos bajan. Ya yo personalmente lo hemos demostrado en varios trabajos que hemos hecho para los productores. Entonces ellos agregan fertilizantes y yo le digo, mire, capaz que no es el fertilizante, ¿no? Capaz que es el pH. Entonces hacemos un monitoreo del pH y evidentemente el pH disminuye la disponibilidad. Entonces hay que regular el pH, sí, pero cuesta caro, o sea, no conviene hacer tanto. Entonces, ¿cómo se da la solución? Pues hay que darle la solución aumentando materia orgánica. De ahí se genera, digamos, un equilibrio. ¿Por qué razón? Porque la materia orgánica, por si acaso, es un buffer de pH, ¿no? Ustedes saben que el buffer evita cambios bruscos de pH. Entonces, de alguna manera, paramos la acidez o la acidificación del suelo o la alcalinidad del suelo. Bueno, aquí en Santa Cruz, generalmente acidez, no alcalinidad. Entonces, cuando agregamos materia orgánica al suelo, no solamente mejoramos la parte física, sino la parte química desde el punto de vista del pH. Y si mantenemos o mejoramos el pH, listo, todo lo demás, como efecto dominó, va mejorándose, ¿no? Bueno, yo creo que quedamos aquí, jóvenes, porque nos falta todavía un poquito. Entonces, aquí les debo yo la información sobre el rango de pH de algunas sustancias químicas, lo voy a poner, y con eso más vamos a completar la información en la próxima clase, ¿ya? La próxima clase que vamos a tener que ver esto y salir más, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta, adelante, para que yo pueda darle la explicación necesaria. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay nada? Perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, les agradezco por estar en la clase nuevamente. Y nuevamente mis disculpas por no haber estado la anterior, ¿ya? Y bueno, nos veremos el próximo miércoles, jóvenes. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana y que estén bien. Hasta luego, Inge, muchas gracias por la clase.